Señoritas, señores, buenas tardes. Desde Arequipa, Perú, Guillermo Sosa Calderón, por gestiones del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en la continuación de este ciclo de conferencias en materia penal. Bien, hoy sábado 19 de diciembre, estamos ya a 2 semanas de que culmine el año y vamos a seguir con ahora el tema de autoría y participación. Nuestro Código Penal peruano ha contemplado cuatro formas de comprometerse como sujeto activo de un delito. A eso le denominamos autoría y participación. La primera situación que nos coloca el artículo 23 del Código Penal peruano se refiere al autor, al coautor, a la complicidad y a la instigación. Y tema que vamos a desarrollar el día de hoy con los detalles y los ejemplos que pueden mejor ilustrar esta situación. Entonces, el artículo 23 de nuestro Código Penal nos refiere la primera situación de esta figura referida a la autoría. Para contemplar esta primera opción, tenemos que recordar que nosotros nos hemos adherido a la teoría del dominio del hecho. Esa teoría del dominio del hecho permite establecer con cierta claridad a quién debemos denominar autor en sus diversas manifestaciones. De ahí que el autor va a ser en sentido genérico aquella persona que tiene relación con el hecho delictivo de manera directa o indirecta. Y ahí vienen ya las dos clases de autoría que nuestro derecho penal peruano maneja. En un primer momento hablamos de la autoría directa o autoría mediata, ¿no? Entonces, ¿a quién se denomina, según nuestra doctrina, según nuestra norma, autor directo o autor mediato? Aquel que de manera personal lleva a cabo los actos constitutivos del tipo penal, es decir, desarrolla los pasos o requisitos que el tipo penal determina para que exista esta primera opción. De manera que cuando hablamos de elementos constitutivos, la técnica nuestra será determinar, de acuerdo a la redacción del tipo penal, cuáles son estos pasos, cuáles son estos requisitos que luego los vamos a entender como elementos constitutivos del tipo penal. Por ejemplo, el artículo 185 del Código Penal peruano establece el delito de hurto como tipo base y luego los demás que van desarrollando el mismo contenido, pero le van agregando situaciones que van a determinar un incremento de pena. Ese artículo 185 del Código Penal peruano nos dicen textualmente que el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Esa redacción hace que al aplicar el esquema del delito, establezcamos, como sabemos, el bien jurídico protegido, el elemento subjetivo que está presente, quién debe ser sujeto activo, quién debe ser sujeto pasivo y, para efectos de este ejemplo, los elementos constitutivos. Entonces, este es un tipo penal concordado con el artículo 444 de nuestro Código Penal peruano, en cuyo texto vamos a encontrar entonces 6 elementos constitutivos, 6 pasos que tienen que realizarse para que exista este delito. Entonces lo separamos de manera didáctica y no vamos a tener ningún problema para entenderlo. El primer elemento será la obtención de provecho. El segundo, que haya un apoderamiento ilegítimo
Tercero, que se trate de un bien mueble. 4, que ese bien mueble sea total o parcialmente ajeno respecto del sujeto activo. Luego, la sustracción, le agregamos el valor económico y finalmente la cuantía. Entonces, para que haya autor directo, la persona tiene que haber realizado los 6 pasos. Realizados los 6 pasos, tendremos un hecho consumado, porque el autor ha obtenido el propósito. Ahora, si faltase uno de estos 6 elementos, podemos estar en 2 situaciones. Que se trate de un delito en el grado de tentativa o que simplemente no haya delito. Por ejemplo, si no existiese el elemento provecho, quiere decir que el agente no ha obtenido el fin o la necesidad que mentalmente haya querido. Por ejemplo, por un caso de flagrancia. Pero no obstante que no se realizó el primer paso, sí hay responsabilidad penal. No por consumación, no por lesión del bien jurídico, sino por puesta en peligro, en cuyo caso será una situación de tentativa. Pero si no existiese, por ejemplo, el elemento cuantía, es decir, el valor mínimo que se necesita para que sea delito, ahí estaríamos hablando de un hecho atípico, porque en ese caso ya no es delito, sino falta. Entonces, el autor directo va a ser aquel que recorra esos 6 pasos para que pueda reputársele de manera directa, de manera personal, lleva a cabo cada uno de esos pasos que establece el artículo 185. En la segunda figura, el autor indirecto o el autor mediato, ahí sí que tenemos que tener un poquito más de paciencia para poder entenderlo. Resulta que existen o existían 2 versiones de autor mediato. La primera versión se trataba de estimar que lo era aquella persona que no realizaba directamente los elementos constitutivos, sino que lo hacía a través de otras personas. Se valía de otras personas para su propósito delictivo. Sin embargo, el tema era que esas otras personas tenían que ser inimputables, es decir, o menores de edad, de 18 años, menores de 18 años, o personas que estuviesen atravesando un problema de discernimiento. Y la segunda versión era que autor mediato o indirecto era perfectamente el que se valía de terceras personas, pero estas simplemente tenían que ser seres humanos, independientemente si eran imputables o no. Entonces había una disputa doctrinaria para establecer cuál de ellos debería merecer nuestro consenso. Entonces esa discusión ha durado muchos años, hasta que finalmente el tema se decantó en el juicio que se hizo al expresidente del Perú, señor Alberto Fujimori, como consecuencia del homicidio calificado, asesinato, que se produjo a personas que pertenecían a la Universidad Nacional La Cantuta y otro crimen paralelo en Barrios Altos. Entonces, a raíz de ese proceso es que vamos a tomar una decisión, porque en el resultado de ese proceso es que condenan a Alberto Fujimori como autor de asesinato por autoría mediata. Entonces, ¿cuál de las 2 versiones tomó en cuenta esa Sala Suprema que condenó a Fujimori? ¿La primera o la segunda? A ver, ¿quiénes fueron? A ver, ¿por qué resultaría ser autor mediato Fujimori de acuerdo a lo que conocemos de ese proceso? Porque en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tenía naturalmente la situación de orden, de obediencia por parte de los subordinados para acatar sus disposiciones. Y según el proceso, esas disposiciones habrían sido eliminar a esos estudiantes. Muy bien, pero ¿quiénes ejecutaron esos hechos? Los integrantes del llamado Grupo Colina.
¿Y quiénes eran los señores del Grupo Colina? Personas que pertenecían en situación de actividad al ejército peruano, liderados por un oficial que supuestamente recibía órdenes presidenciales para llevar a cabo esas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, como quiera que se aclaró que las personas que ejecutaron el hecho eran perfectamente imputables, puesto que trabajaban para el ejército peruano en situación de actividad, entonces la solución fue clara. Entonces, a partir de ese momento ya no teníamos que hacer más discusión, porque en un proceso tan emblemático como fue el que se hizo Alberto Fujimori, el tema quedó claro. Incluso después de ese episodio hemos tenido información de que la sala que procesó a Fujimori intercambiaba información con jurisconsultos españoles respecto a la autoría mediata, y son seguramente ellos los que de alguna manera tuvieron influencia en esa sala penal suprema para que utilizaran la autoría mediato para personas imputables. Entonces, reitero, a partir de esa situación es que para nosotros el tema queda claro. Ya no tenemos por qué hablar de personas inimputables, sino simplemente que el agente se vale de terceras personas para cometer el delito, porque no lo hace de manera personal. No nos interesa si esas personas son imputables o no. Si son imputables o no lo son, nos da igual, porque lo que prima es que no lo hace de manera personal. Entonces, ya para nosotros ese tema ha sido superado, y a través de esa jurisprudencia entiendo que ya hay consenso para establecer cómo debemos interpretar el autor mediato, ¿no? En segundo lugar, la cuestión de la coautoría. El coautor se refiere a cuando son dos o más los responsables del desarrollo de los elementos constitutivos del tipo penal. Y entonces, ¿qué se exige para que se categorice como coautores? ¿No? Son doctrinariamente dos situaciones que se van a presentar aquí. La primera, como son dos o tres o más, hay un reparto de roles, reparto de tareas, de manera que la teoría de domine el hecho también se adecua aquí, porque no vamos a determinar que el coautor va a tener el dominio de todo el hecho. No, tiene el dominio en el rol que le corresponde. Quiere decir que él es capaz de poder detener su conducta, de interrumpir sus actos de ejecución, porque tiene el dominio en la tarea que le corresponde. Entonces, para esto, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestra norma penal, a la norma peruana, tendríamos que determinar las clases de agrupaciones que contempla nuestra ley para cuando son dos o más. Y entonces aquí tenemos una situación incorporada al Código Penal, porque antes de esto hablábamos de delitos en concierto o en banda, ¿cierto? Delitos en concierto, hablábamos de cuando las personas se juntaban para realizar un determinado hecho delictivo y luego cada quien por su lado, hasta que volvían a encontrarse seguramente para otro menester delictivo. Sin embargo, la banda se refería ya a organizaciones afiatadas que determinaban un comportamiento permanente en el delito. Todavía nosotros no teníamos en el Perú el desarrollo organizativo de lo que hoy llamamos organización criminal. Y cuando teníamos ese problema de que eran tres o más, o 4 o 20 personas que se organizaban para cometer delito, empezamos a hablar de asociación delictiva, ¿no? Entonces, y así se incorpora al Código Penal la asociación para delinquir.
Y esa asociación para delinquir ha estado presente en nuestro Código Penal a lo largo de 10 años aproximadamente, o tal vez unos años más. Pero recibió pues muchas críticas porque ¿cómo podríamos hablar de asociación para delinquir cuando la asociación es un término jurídico que se refiere a una conducta legal de ciudadanos que se juntan por imperio de la ley para desarrollar actividades no lucrativas de acuerdo al Código Civil? Porque el Código Civil peruano, y entiendo de otros países también, tiene sus figuras para denominar a una persona jurídica. Entonces, una persona jurídica, como entendemos, es un ente creado por la ley para permitir que los seres humanos podamos desarrollar actividades lucrativas y no lucrativas. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de si es lucrativo o no, la ley también entiende su propia normatividad. Por tanto, en el Código Penal peruano, a las personas que se reúnen para desarrollar actividades no lucrativas, nos vamos al Código Civil y encontramos las fundaciones, asociaciones y comités. Entonces, la asociación es una persona jurídica de derecho privado o tal vez público en algunos casos, que tiene su partida de nacimiento en registros públicos para dedicarse a actividades no lucrativas. Y en tanto las actividades lucrativas se van a la ley de sociedades, donde aparecen las sociedades anónimas, anónimas abiertas, cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades individuales de responsabilidad limitada, en fin. Pero como quiera que teníamos en el Código Civil las asociaciones como personas jurídicas dedicadas al bien, ¿cómo era posible que en el Código Penal se hablase de asociación ilícita para delinquir? Parecía que era una terminología muy poco apropiada para referirse a personas que se organizaban para delinquir, razón por la cual luego el Código Penal abandona esa denominación de asociación ilícita para delinquir, abandona el concierto y a la banda le da otra dimensión. Y por tanto tenemos ya en nuestro Código Penal esas modificaciones que ahora se trata de dos: banda y organización criminal. Entonces, la banda es una junta de dos o más personas, de acuerdo al artículo 317b, que se reúnen tan solo para realizar un acto delictivo. O sea, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, no sé. Pero solo se reúnen para efectuar un determinado acto delictivo y luego entendemos cada quien agarra su camino. Eso en cuanto a, o sea, se cambió definitivamente esta referencia respecto al anterior. Y surge en el artículo 317 ya el término de organización criminal. Entonces, ¿a qué le llama organización criminal la norma penal peruana? Aquella reunión de tres o más, pero que tienen ciertas características que hacen que ésta permanezca en el tiempo, de manera estable, de manera permanente, con especialidad, subespecialidades delictivas y demás connotaciones que nos hacen ver que es una junta de personas demasiado peligrosa que incursiona en diversos delitos en nuestro país. Entonces, esa situación también se varía cuando se habla ya de organización criminal. Por tanto, cuando aplicamos la coautoría a una organización criminal, naturalmente que tenemos que tener el debido cuidado, porque las características para que podamos adecuar la coautoría a una organización criminal obedece a un estudio que los órganos de control del sistema penal tienen que hacer o lo han hecho ya, ¿no? Y la doctrina aporta lo suyo y creo que estamos nosotros hablando en este momento. Entonces, ¿cuáles son las características que determinan la existencia de una organización criminal? Eso nos interesa.
para que podamos o no aplicar la coautoría, ¿verdad? Entonces, la primera es que sean 3 o más. La segunda, que esta junta de 3 o más sea de carácter estable, que además de ser estable, sea de naturaleza permanente y que su duración sea indefinida. Lo mismo que cierta especialidad en el delito. Lo mismo que las subespecialidades en el delito. Entonces, cuando tenemos esas características, naturalmente ya no hablamos de una banda. Hablamos de una organización criminal, aun cuando una banda sí puede tener especialidad y puede tener también subespecialidad. Lo que ocurre es que solo se reúnen para un hecho determinado. En cambio, la organización permanece en el tiempo y además tiene liderazgo, el nombre que usted quiera. Líder, cabecilla, mandamás, no sé, usted elige el nombre, pero es alguien que conduce esa organización. Ahora, ¿quién conduce la organización? Esas ya son situaciones que obedecen a los códigos o a los subcódigos que cada organización establece. Hay algunas organizaciones que tienen por líder aquel que ostenta el poder económico. Otros que generan el liderazgo por votación democrática. Otros que aceptan el liderazgo por la imposición del más fuerte, el más caracterizado. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la elección que culmina con alguien como jefe, cabecilla o líder de la organización criminal. De manera que no podemos así a la ligera determinar que si son 5 ya son organización o son banda a priori. ¿No? Estudio pormenorizado de esta junta de personas recién nos determinará si estamos frente a una banda o estamos frente a una organización criminal. E incluso, como ustedes entienden, el solo hecho de reunirse en organización criminal es delito. Ya es delito el solo hecho de conformar esta organización. Ahora, si como organización llevan al delito, ya la norma establece sanciones mucho más drásticas para cuando son integrantes de la organización criminal y mucho más cuando son líderes o jefes de la, ¿verdad? Para un ejemplo de especialidad o subespecialidad, a ver, tiene a lo largo de secuestro, ¿no? Podríamos hablar también de libertad sexual, podríamos hablar de narcotráfico, pero lo primero que se viene a la mente es una organización de secuestro. Entonces, la especialidad, ¿cuál es? El delito de secuestro. ¿Esa organización tiene su liderazgo? Lo tiene, pues. Tiene un cabecilla, tiene mandos laterales, mandos medios y ejecutores, ¿verdad? Una organización no de secuestro al paso, obviamente, sino del secuestro clásico, del tradicional, que determina una inversión cuantiosa de 30, 40 mil dólares, ¿no es cierto?, para pedir un rescate de 1 millón, 1,5 millones de personas que son de las clases tremendamente altas del país, en donde ni la policía está enterada que eso ocurre, porque naturalmente hay negociadores profesionales que ocultan y solucionan los problemas sin que las fuerzas públicas intervengan. Entonces, en este caso de secuestro, que es la especialidad, se necesitan las subespecialidades para determinar qué rol cumple cada quien en esa especialidad y determinar el dominio del hecho, para poder determinar si son coautores, porque es posible que no sean coautores, sino cómplices, o primario. Y ya que estamos en este terreno, nosotros hemos dicho, hay una línea muy imperceptible para saber cuándo la persona es autor y cuándo se convierte en cómplice. A veces es tan claro. Y luego lo vamos a explicar cuando ya hablemos de la complicidad. Pero estamos en el secuestro sin que eso signifique que nosotros integramos una banda, simplemente es estudio,
que se presentan en la vida real, ¿no? Entonces, a ver, la organización existe. El secuestro. Muy bien. Ahora, ¿qué subespecialidades hay? Lo primero es determinar a quién se va a secuestrar, iba a decir. ¿A quién se va a secuestrar? Entonces, los estudios de criminología nos dan los datos, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen estas organizaciones? Entonces, lo primero es, en ese interés, determinar la búsqueda de la persona que va a ser secuestrada. Y entonces, esa búsqueda no se hace, pues, no vamos a ir a las urbanizaciones a ver si la casa de 3 pisos o la casa de 2 pisos tiene lunas bonitas, salen 3 carros, porque esa no es la finalidad. Es posible que las personas tengan unas propiedades, pero el secuestrador no va a esperar que vea que tenga efectivo. El efectivo se da en las organizaciones financieras, ¿no es cierto? Y entonces, normalmente esas grandes organizaciones criminales lo que hacen es infiltrar o tener gente infiltrada en las entidades financieras y bancarias, de donde va a salir el dato para determinar y elegir a quién va a ser el objeto. Entonces ya tenemos la subespecialidad. Ahí pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo de cuántas entidades bancarias es con las que trabajan estos jefes o líderes de las bandas. Entonces es una primera especialidad. O sea, ya tenemos a la persona elegida. Muy bien. Ahora viene la otra parte que se refiere a la vulnerabilidad del objetivo, ¿cierto? Es decir, tienen que hacer un reglaje, una vigilancia, un seguimiento para determinar en qué momento y qué día de la semana resulta ser vulnerable, porque si van a secuestrar a una persona con mucho dinero, tiene seguridad privada, eso es obvio. Y entonces, en esta subespecialidad, donde tiene que ver también estudio de personas que son seguridad de estos objetivos. Pasó un caso hace como 8 años más o 8 o 10 años de un secuestro a un empresario japonés, en donde su espalda era un exmarino, ¿no? Un exmarino, y bueno, y entonces la pregunta era si era necesario que para un secuestro el reglaje también incorporara un estudio pormenorizado del servicio de seguridad. Y la respuesta de la vida es que sí, porque eso es lo que se hizo. Es decir, cuando indagan quiénes eran los de seguridad y en turnos estaban para elegir la vulnerabilidad, se encuentran con que en las horas donde debía ser el secuestro, quien estaba al mando o en la seguridad personal del empresario, como digo, era un marino japonés, un marino, es marino. Y entonces se infiltran dentro del aparato de la Fuerza Armada y logran determinar el legajo personal de este marino. Y enteran que este marino había sido dado de baja, es decir, pasado al retiro por medida disciplinaria. Resulta que era un tipo pues que no hacía órdenes adecuadamente y por agredir a un superior, razón por la cual lo expulsaron de la Fuerza Armada. Entonces era un tipo de temer, ¿no? Era un tipo de temer, y entonces esa vulnerabilidad se complicó en ese caso que estamos narrando, de manera que estos señores profundizan la investigación porque estaban planificando un secuestro de $1.200.000. Ese era el monto que iban a pedir un empresario japonés. Entonces, determina que este señor, fuera de su casa, era pues un desalmado, ¿no? Este marino, como seguridad. Ya se imaginan cómo podía ser enfrentarse a un enemigo así. Pero en su casa era un gatito, ¿no es cierto? Y daba su vida por su hijo de 3 años y medio, 4 años. Y entonces el chico, el niño, iba pues al nido.
llevado por su tía. Entonces hacen el seguimiento al nido y determinan que esa es la hora en donde el señor es vulnerable. Y como consecuencia de ese estudio, atropellan a la tía con el niño para que genere la intervención de emergencia. Lo llamen por teléfono. Calculan 15 minutos y a los 12 minutos que llaman al marino, indicando que el hijo había sido atropellado. ¿Qué va a hacer el marino? Va a decir, bueno, termino mi servicio con el japonés y luego voy. No. Fue inmediatamente. Fue. Y ahí viene la sala. ¿Se dan cuenta de la sofisticación de una organización criminal de ellas, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene la superioridad de ese reclamo, ahora viene la preparación del acto, las armas. ¿No? En el tiempo que estamos narrando, no había armas de largo alcance en propiedad muchas veces de los delincuentes. Tenía pistolas, revólveres, pero para este tipo de secuestros se necesitaban, según su plan, armas largas, pues, fusiles, y no los tenían. Y entonces, ¿cómo hicieron? Las alquilaron. ¿A quiénes? A la fuerza del orden. No voy a decir qué fuerza, pero a la fuerza del orden. Entonces, también hay gente especializada en eso. Y una vez que tienen las armas, ya viene la cuarta parte, el grupo de intervención, donde se consigue cuántos van a intervenir en el secuestro propio, han dicho. En este caso fueron 4. Hay un grupo adicional, un grupo de contención. Y además, todos estos señores manejaban el sistema de inteligencia de compartimentaje. Es decir, el líder determina la cuota de intervención, 8 para la contención, pero ni los 4 ni los 8 se conocen. De manera que si alguno resultaba detenido, no había ningún peligro para el acto delictivo porque no había más información. ¿Se da cuenta? Entonces, una profundidad de una organización criminal. Entonces, el grupo de contención es para repeler el ataque o la intervención de la policía. Los patrulleros intervienen oportunamente, en fin. Ahora, ¿quién se va a encargar de la custodia, el cuidado? ¿Dónde? Es otra especialidad. Personas que están dedicadas a ese menester. Y por último, el negociador. Aquel va a hacer el trato con la familia y obtener el objetivo económico que han perseguido. Entonces, todo esto permite establecer con medialidad que todo lo que ha participado ahí, todos tienen la calidad de coautores, porque tienen el dominio del hecho en el rol que a cada uno le corresponde. Por tanto, ya no se discute más, pero cuando se trata no de organizaciones criminales, sino de las, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí tenemos un problema porque a veces parece que son coautores, pero en realidad es uno de ellos o dos de ellos, según sea la naturaleza de los actos que realiza cada uno, ¿no? Dicho así, pasaremos a ver la tercera categoría referida a la complicidad. La complicidad significa la ayuda que se hace al autor del delito. O sea, tiene que haber un autor para que haya cómplice. Aunque al autor, el cómplice no lo conozca, no interesa. Simplemente es ayuda a la actividad principal. Entonces, ayuda a la actividad principal, según si es indispensable o no, califica las dos clases de complicidad. La primera la llamamos complicidad primaria. La complicidad primaria es así cuando la colaboración o la ayuda resulta indispensable para que el delito se pueda cometer. Ahora,
Si es indispensable o no es, va a depender de cuál es el delito, cuál es la característica del delito para que nosotros podamos encontrar una explicación, porque es posible que el Ministerio Público plantee una complicidad primaria y la defensa una secundaria. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la complicidad primaria lleva la misma pena que el autor. Entonces se preguntarán, ¿y si lleva la misma el autor, cuál es el problema? Simplemente debería desaparecer la complicidad primaria y solo complicidad para ayuda de otra naturaleza que nos sea indispensable. Y si es indispensable, tendría que estar dentro del autor. Pero no es tan sencillo. Porque precisamente esta distinción que hace la ley penal peruana sirvió para tratar de solucionar un problema que se presentó el año 2000 como consecuencia de la mega corrupción que se descubrió en el gobierno del señor Alberto Fujimori. Les recuerdo a ustedes que en ese año, de pronto, en la televisión nacional, vimos a una escena en donde Vladimir Montesinos le entregaba $30.000 a un juez de apellido Curi para que se pase a la bancada de Cambio 90, ¿no? Del partido de gobierno. Ese video fue proporcionado por Martínez Pinche, secretaria personal de Vladimiro Montesinos Torres en el CIN, y que por razones sentimentales, porque este señor era pareja sentimental de esa secretaria, ya entrada en años, de paso hay que decirlo, y consiguió otro amante, a joven, y entonces esos celos permitieron que la señora sacara el video y se arrasara con ese gobierno. Entonces, como consecuencia de ese hecho, episodio terrible para el Estado peruano, muchos fueron del país. Uno de ellos fue un argentino llamado Daniel Borovio. Daniel Borovio era el asesor de imagen de Fujimori. Trabajó con él en la campaña, lo hizo bien, lo hizo presidente y se quedó trabajando para el gobierno. Entonces, él es uno de los que fugó del Estado peruano y se asiló en Chile. Entonces, asilado en Chile, ya el año 2000, 2002, cuando se estaba persiguiendo a todos aquellos que tenían responsabilidad penal por los hechos políticos, se descubrió que Daniel Borovio estaba en Chile. Y la justicia peruana solicitó la extradición de Daniel Borovio por el delito de peculado, ¿cierto? El delito de peculado es un delito contra la administración pública que reprime a todo funcionario público que se apropia de dinero del Estado. Muy bien, ese era el delito por el cual se solicitó en extradición a Daniel Borovio. Y como entendemos, la extradición también es un proceso penal que se hace en el país donde se está solicitando la extradición. Acreditó su defensa para no permitir la extradición. ¿Y cuál era el punto de discusión? El punto de discusión era la calidad de su activo que tenía el artículo 37 del Código Penal peruano, el delito de peculado. Entonces, ese tipo penal, 387 peculado, establece que aquel funcionario o servidor público que se apropia de caudales del Estado, etcétera, etcétera, será el mismo con pena de 4 a 8 años en ese tiempo. Entonces, cuando estudiamos ese tipo penal, decimos, este es un tipo penal especial. Si es especial, solo califica para sujeto activo el que tenga la calidad de funcionario o de servidor público. Y funcionario público en el Perú se denomina aquel que ha sido elegido por voto popular, uno, aquel que lleva a cabo labores políticas o cargos de confianza. No hay otra categoría para determinar quién es funcionario. Y más bien, servidor público, todo aquel que labora en cualquier repartición del Estado, en jornadas regulares, sujeto a una remuneración conforme a la ley. Muy bien, ya eso está claro. Entonces, cuando nosotros como abogados aplicamos el esquema del delito, ese artículo 387, decimos, ¿no? Tratándose de un tipo especial, solo puede ser activo
un funcionario servidor. Y entonces, esa es la estrategia de defensa de Borovio. Cuando en Chile reclaman que el Estado peruano ha omitido la información respecto a que demuestre que Borovio tenía la condición de funcionario o servidor público para que pudiese ser pasible de extradición por delito de peculado. ¿Por qué hace estrategia? Porque él está seguro que no es ni funcionario ni servidor, ya que él tenía un contrato de locación de servicio con el Estado. Y la locación de servicio con el Estado no califica ni para funcionario ni para servidor público. Entonces, cuando la justicia chilena le hace el requerimiento a la Corte de la República del Perú y esta al juez tutor del caso para que explique y responda esta situación, ahí viene la explicación doctrinaria. Y la doctrina peruana decía que cuando se determinaba el motivo para el delito de peculado, en la calidad de autor tenía que ser funcionario o servidor público, pero para complicidad no se exigía la condición de funcionario o servidor. Por tanto, al señor Borovio se le estaba imputando el peculado en el grado o en la condición de cómplice primario, no de autor. Por tanto, no se necesita que sea funcionario o servidor. Eso desde el punto de vista de la doctrina peruana. Y cuando Chile recibe esa respuesta, lamentablemente no nos ve bien, porque Chile dijo, señor, el peculado de Chile es casi la misma redacción de Perú, pero aquí nosotros determinamos que tanto el autor como el cómplice necesitan ser funcionarios o servidores. Por tanto, por sentido, por principio universal de la extradición, siempre se aplica la ley más favorable al extraditable. Por tanto, en ese sentido, no se permitió la extradición de Borovio. Y de ahí quedó entonces claro por qué debemos mantener la complicidad primaria. Y de hecho, ustedes van a ver, y de hecho lo han visto ya, hay miles de personas que están siendo procesadas por peculado, por concusión, en fin, sin ser funcionarios, ni servidores, pero están procesados por cómplices primarios, y no interesa si es autor o si es cómplice primario, porque la pena es la misma. ¿Y por qué entonces se ha hecho la distinción? Para permitir incorporarlos a temas o a tipos penales especiales. Esa es la explicación, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la otra clasificación, es ya la secundaria, ¿no? La complicidad secundaria, que se refiere a cualquier otro tipo de ayuda que no resulte indispensable. Y por cualquier tipo de ayuda no indispensable, la pena pues se disminuye. Entonces tenemos más o menos claro, pero al momento de determinar la complicidad primaria y secundaria, fuera de los casos de los delitos contra la administración pública, sí podemos tener problemas. Y cito como ejemplo el caso de un delito de aborto, ¿no? Un delito de aborto que no es complicado para médicos que se dedican a esa actividad, ¿no es cierto? Entonces, normalmente el consultorio del médico que se dedica al aborto tiene una enfermera técnica, por lo menos en nuestra sociedad, en la peruana, eso ocurre, ¿no? Hay una enfermera técnica que es quien está asistiendo al médico. Muy bien. ¿Y a qué se dedica esa enfermera técnica en un aborto en el Perú? Un aborto no complicado, ¿no? Un aborto común y corriente. Recibe a la paciente, cobra la consulta, ha hecho limpieza de material quirúrgico y luego el médico con una mano amarrada y la otra libre hace el aborto. No necesita de la asistencia de la enfermera. Él lo hace solo. Entonces, ¿qué calidad tiene la enfermera? ¿Su ayuda es indispensable? No. Su ayuda es simplemente secundaria. Por tanto, queda claro que esa enfermera no es cómplice primario, sino tan solo secundario. Ahora, si es que ese aborto se complicase, por ejemplo, la paciente tiene 40 años, primer embarazo, es hipertensa,
Entonces, ahí ya no, el médico no va a actuar solo. Seguramente que va a ir un anestesista, va a ir otro especialista para controlar la presión y todas esas cosas. Entonces, ahí sí tenemos ya un problema, porque ahí ya no vamos a hablar de complicidad, ahí vamos a hablar de coautoría, puesto que hay roles y tareas perfectamente definidas. Entonces, vamos a entender cómo es el desarrollo de la sagacidad que tenga el operador para determinar con certeza y luego no se sufra cuando llevamos a juicio oral. Lo mismo puede pasar con el campana, ¿no? El famoso campana, en el argot peruano se refiere a aquel que está en la vigilancia, de alertar si viene la policía. Ese campana puede ser cómplice primario o puede ser secundario o puede ser también, creo yo, coautor. Si tiene ese rol, bien. Vamos a tener que escudriñar casi hasta el fondo cuál es en realidad ese rol que cumple, porque a priori el campana y en muchos casos ayuda a proporcionar una ayuda que no es indispensable, que al final no la dio, pero resulta comprometido como cómplice secundario, va a tener una pena. Eso en cuanto a la complicidad secundaria. Y luego ya cuarta y última categoría de participación se refiere a la instigación. También hay una situación que valorar porque hay ciertas características que hay que respetar, ¿no? Una, como definición genérica, diremos que la instigación significa que la gente determina a otro, también hay una discusión. Hay dos vertientes. Una dice, instigador es aquel que le coloca la idea para que cometa el delito. Quiere decir que el ejecutor no tiene un pensamiento dirigido a esa actividad delictiva. El instigador se bloquea y luego de bloquearlo, lo convence, lo determina y lo lleva a cabo. Es una situación. La segunda es contraria. La segunda significa que no si el instigador le coloca el pensamiento o ese no tiene. Lo que interesa es por qué lo realizó. Porque usted lo determinó. Es decir, ha habido un convencimiento directo, expreso de tal manera que hace que la persona lleve a cabo el hecho delictivo. Así como hubo discusión para la autoridad, todavía esta no se ha disipado. Todavía tenemos esta disimilitud en determinar a quién vamos a llamar instigador. Yo por mi parte entiendo que no importa si usted le coloca la idea o no, lo que interesa es por qué la lleva a cabo. La lleva a cabo porque usted lo ha convencido, lo ha determinado a que ejecute el acto. Ese es mi modelo y ustedes pueden tener también el suyo y no hay problema. El tema es que usted y yo vamos a ir a un juicio y ahí alguien nos va a dar la razón o no la va a dar, ¿no? Los jueces finalmente los que van a decidir, pero está dividida pues la cosa, ¿no? No hay un consenso para determinar esto es como ya pasó en la autoridad mediata. Estamos esperando un juicio emblemático para que podamos ya aclarar, ¿no? De repente, próximamente con un juicio al señor Vizcarra, tal vez podamos aclarar esta situación, tal como se hizo con Fujimori. Como lo he contado a lo largo de las charlas que tenemos ya desde abril, me parece, ¿no? Los grandes cambios doctrinarios que se han producido en el Perú han sido a raíz de estos casos emblemáticos de juicios al presidente. Pasó con Fujimori, pasó con García, está pasando con Toledo, pasa con Vizcarra seguramente, y ahí, como esos juicios son exportables al mundo, ahí la justicia peruana se pone muy sensible y
seguramente toman decisiones que luego se convierten en jurisprudencia y nos van a ayudar. Ahora para esto, para la instigación, naturalmente hay ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, el de la determinación directa y personal. Directa y personal. No es que yo me siento instigado, no es que escucho la radio y por el locutor me ha convencido de ir y hacer un sketch. Eso es un delito. Es un delito contra la seguridad pública, pero no el grado de instigación, por el convencimiento directo, personal. Luego tiene que ser a título de dolo. Y el tercer requisito es que el instigado, por lo menos, ha tenido que iniciar la ejecución del hecho punible, aunque no lo haya concluido. Si es que no inició los actos de ejecución, todavía no tenemos lo necesario para imputarle el delito en el grado de instigación. Todavía no lo tenemos. Y definitivamente nosotros en el Código Penal tenemos un tipo penal de ayuda e instigación al suicidio. Y ahí he graficado esto, ¿no? De manera que a veces vemos que cuando hay suicidios por cuestiones sentimentales, hay instigación pues, a la pareja, ¿no? Y hay cartas que deja la persona que ha tomado esta severa decisión que no sabía, donde dice: responsabilizo a tal persona porque me trata mal, me ha dicho que no sirvo para nada, que mejor me muero y no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso pues no es instigación, eso es simplemente una situación figurativa de un estado de ánimo. La instigación, para que exista, no solo debe ser personal, sino debe ser expresa, no queda duda de lo que la persona quiere. O sea, yo le puedo decir a alguien, o me pueden decir, y de hecho seguramente muchos alumnos en sus etapas de crisis en los exámenes finales habrán deseado lo peor para mí, y no por eso le vamos a decir que son instigadores, ¿no es cierto?, de un suicidio que alguien pueda desarrollar, no, porque el idioma nuestro permite conjeturas de todo tipo, no porque la persona se sienta dolida, se sienta ofendida al extremo de que se considera ya despersonalizada y está, alguien va a por eso, porque eso no califica para una instigación. Naturalmente tiene que haber, entendemos, una investigación, porque tal vez en esa investigación sí podamos encontrar material que determine que hay investigación directa, ¿no? Lo que no puede pasar es que simplemente se murió y ahí quedan las cosas, ¿no? O sea, es una investigación que tiene que hacerse, pero esas cartas que dejan culpando a la pareja porque lo ha dejado o la ha dejado, o porque le ha sacado la vuelta, y adulterio y no sé cuántas cosas, eso obviamente no constituye pues instigación. La instigación es de otro nivel, porque alguien va a ir a la cárcel por esto. Entonces, simplemente no vamos a entender que ofendo gravemente a una persona, se quita la vida y yo tengo que ir a la cárcel por categoría de instigación. Eso ya son situaciones extremas que la lengua no va a considerar. Muy bien, muchachos, señoritas y señores, hemos llegado al final de esta etapa. Hoy es sábado, ya estamos casi 7 de la noche. Nuevamente mi agradecimiento por la atención brindada a este espacio de todos los sábados, 6 de la tarde, y nos encontraremos el próximo sábado. Nuevamente nuestra gratitud al Centro de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez y a sus representantes, la señorita Katia Medina y el señor César Vega, que siempre están pendientes de esto. Y también nuestros saludos a todos aquellos que por la transmisión me han hecho sentir su cariño y recíproco. Que les vaya bien, un bonito fin de semana, la próxima ya es Navidad, que disfruten en familia,
Y en el Perú, con el cuidado debido, todavía estamos en problemas, de repente más que los meses de junio, porque había pasado tantos meses, esta obra no nos ha dado para una eventual segunda ola. Estamos solos, dependemos de nuestra mascarilla y de nuestros cuidados personales. Nadie más que nosotros tiene la llave de esto. Pero también hay estados de necesidad que hacen que nos arriesguemos, ¿no? Bueno, habrá que comprender. Feliz Navidad entonces a todos ustedes. El año nuevo lo dejamos ahí porque el próximo sábado todavía vamos a encontrarnos. Que vaya bien. Feliz fin de semana.